Hola, bienvenidos. Estamos acá para una clase más de español. En esta semana vamos a estudiar cómo expresar el futuro, ¿no? Ya vimos algo ahí en el español 1 sobre algunas estructuras que nos sirven para expresar eventos que van a realizarse. Pero ahora en esta clase vamos a profundizarnos en una forma más específica del futuro, el futuro simple o futuro imperfecto del indicativo. Vamos a nuestra clase. Muy bien. En el español 1, ¿no? Una de las formas que vimos para expresar el futuro es con el verbo ir. La perífrasis con el verbo ir más a más el infinitivo, donde yo conjugo el verbo ir, agrego la preposición a, que me tiene un sentido de movimiento hacia adelante, y agrego este verbo principal con esta idea de futuro, ¿no? Entonces, noten ahí algunos ejemplos. Voy a leer el contrato por la tarde. Vamos a viajar en un par de meses. Voy, yo voy. Vamos, nosotros vamos. Al agregar ahí la preposición a con el infinitivo, yo construyo una forma de futuro. Otra forma de expresar el futuro, ¿no?, que ya habíamos estudiado, es con el verbo pensar más el infinitivo, ¿no? El verbo pensar me expresa un plan. Él tiene ahí una idea de futuro. Miremos estos ejemplos. La secretaria de Finanzas piensa reunirse la próxima semana. Los ingenieros piensan sugerir cambios a la obra. El verbo pensar conjugado más el verbo principal en infinitivo me da también ahí una idea de una expresión de algo que va a realizarse. Bien, estudiamos mucho el presente indicativo en el español 1 y en el inicio de este curso del español 2. El presente indicativo muchas veces, ¿no?, me puede indicar esta forma de futuro también, principalmente cuando está relacionado a eventos cercanos, cuando indican un evento futuro cercano o que estamos muy seguros que va a realizarse. Por ejemplo, mañana me despierto muy pronto. Aunque estoy hablando de algo que va a realizarse, pero como estoy muy seguro de su realización, utilizo ahí el presente. Y como también este evento de futuro tiene una cercanía más grande con este momento en que estoy hablando, puedo utilizar ahí el presente indicativo sin grandes problemas. Otra situación, el sábado cocinamos algo diferente para la cena, ¿no? Estoy hablando de un día ahí cercano a mi realidad, ¿no? Y en este día estoy expresando algo en presente con la idea de futuro. Bien, estudiamos también ahí las expresiones de obligación o necesidad. Estas expresiones, asimismo, también tienen una intención de futuro, porque proponen algo que va a realizarse, o que puede realizarse, o que debe realizarse, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, la expresión tener que, como en este ejemplo. Ustedes tienen que preparar el proyecto. O la expresión impersonal con el hay que más el infinitivo. Hay que estar en el aeropuerto a las 7. O con la expresión con el deber. Debo leer este libro para comprender mejor el concepto. Tener que, hay que, deber más infinitivo, me expresan ahí también una idea de futuro porque proponen algo que puede realizarse. En esta clase de la semana 4, estudiamos ahí una forma particular de futuro, una forma que ya no es construida por varias expresiones, sino por un solo verbo, el futuro simple o
futuro imperfecto de indicativo. Su formación es muy sencilla y vamos ahí a investigar cómo realizarla. Bien, antes de pasar a la formación del futuro, vamos a ver qué usos yo puedo tener con esta forma de futuro, con esta forma de expresar el futuro en español. Podemos utilizarlo ahí para hablar de hechos o acciones que tendrán lugar en el futuro. ¿Qué harán ustedes el fin de semana? ¿Qué harán? Nota que este verbo harán es la forma de futuro del verbo hacer. El próximo congreso será en Bogotá. Nota que la forma será es la forma futura del verbo ser. También utilizo ahí esta forma de futuro en un uso que no es muy común en portugués, pero es bastante utilizado en español para formular hipótesis del presente. Como por ejemplo, ¿estará ocupado don Adrián? ¿Qué quiere decir una expresión como esta? Yo, en presente, estoy pensando, estoy creando una hipótesis sobre cómo estará don Adrián. Un uso también bastante frecuente, ¿no?, del futuro es naturalmente ahí para expresar planes. Esta función, ¿no?, de uso de futuro para expresar planes ya habíamos estudiado con otras formas, como con el verbo ir más a o el verbo pensar más infinitivo. Por ejemplo, terminaré la carrera de gestión pública el año que viene. Esta forma, terminaré, me está expresando un plan. Igualmente, yo podría sustituir esta forma, terminaré, por voy a terminar la carrera de gestión pública. Pienso terminar la carrera de gestión pública. O sea, estas otras formas con el verbo ir y el verbo pensar ya habíamos estudiado para expresar planes en el español 1. También puedo utilizar ahí el futuro, esta forma del futuro simple o futuro imperfecto, para expresar una posibilidad o duda. No sé si hará frío, no sé si hará calor, no sé si tendré tiempo, por ejemplo, ¿no? En que estas formas de futuro yo utilizo ahí para expresar una posibilidad o una duda. Un uso muy común, ¿no?, pero no tanto, ¿no?, en el día a día, es para expresar órdenes. Una forma que utilizamos ahí también en portugués, ¿no?, utilizar el futuro principalmente en la forma negativa para una expresión de órdenes, como en el sentido de no matarás, no robarás, ¿no? Bien, pasamos entonces ahí a la formación del futuro simple. La formación del futuro simple es bastante simple porque se toma como el radical del verbo, la forma principal del verbo, el propio verbo en infinitivo. Tenemos como ejemplos acá los verbos llegar, aprender y vivir. Cada uno de estos verbos pertenece ahí a una conjugación diferente. Verbo llegar terminado en ar, de la primera conjugación. Verbo aprender terminado en de la segunda. Y verbo vivir, de la tercera conjugación. Hay que notar ahí, ¿no?, que la formación del futuro simple, ¿no?, a diferencia de otros tiempos verbales, es que yo no voy a hacer cambios en este radical, yo solo voy a agregar las terminaciones. Así, un verbo como llegar, yo agrego la terminación e, en el caso de yo, y formo yo llegaré, ¿no? Aprender tendrá la misma terminación, yo aprenderé. Vivir, yo viviré, ¿no? Y ahí yo hago todas las conjugaciones. Yo llegaré, tú llegarás, él llegará, nosotros llegaremos, vosotros llegaréis, ellos llegarán. Yo aprenderé, tú aprenderás, él aprenderá, nosotros aprenderemos, vosotros aprenderéis, ellos, ellas, ustedes aprenderán. Y lo mismo pasará ahí con el verbo vivir, cuya conjugación
yo tomo el propio verbo vivir y agrego las terminaciones. Separamos acá algunos ejemplos con estos usos, ¿no? Con esta formación. Llegaré mañana a las 8. Aprenderemos a hacer el trabajo cada vez mejor. Los seres humanos vivirán cada vez más. Yo llegaré, nosotros aprenderemos, ellos, los seres humanos, vivirán. Bien, yo tengo ahí una serie de irregulares del futuro en que yo puedo clasificarlos según el tipo de irregularidad. Son 3 tipos de irregularidades, ¿no? Si los verbos regulares no cambian el radical, que yo tomo el propio verbo en infinitivo, estas formas irregulares van a seguir ahí algunas reglitas específicas en que yo voy a hacer cambios en el radical antes de hacer la conjugación, que tendrá las mismas terminaciones de los verbos regulares. Vamos por partes entonces. El primer grupo será de los irregulares que sustituyen la vocal del infinitivo por una D. Entonces noten acá, ¿no? Como por ejemplo el verbo poner. Poner, ¿no? La terminación er, yo voy a sustituir la vocal E por una D. Ya no será entonces poner que yo voy a hacer esta conjugación, sino pondre. A partir de esta forma, pondre, P-O-N-D-R, yo agrego las terminaciones, que serán las mismas de los regulares. Yo pondré, tú pondrás, él pondrá, nosotros pondremos, vosotros pondréis, ellos, ellas, ustedes pondrán. Lo mismo pasará con el verbo salir, en que la I del infinitivo será sustituido por una D, con el verbo tener, en que la vocal del infinitivo, la E, se sustituirá también por la D. Entonces yo tendré, tú tendrás, él tendrá, nosotros tendremos, vosotros tendréis, ellos tendrán. El verbo valer, yo sustituyo la E por una D. Y a partir de esta formación yo hago la conjugación del verbo valer. Yo valdré, tú valdrás y así por delante. Y el verbo venir también, ¿no? En que la vocal I de la terminación yo sustituyo por esta D. Yo vendré tarde, por ejemplo. Bien. Entonces, ahí miremos ahí estos ejemplos, ¿no? Tenemos acá algunos ejemplos que les van a ayudar a pensar un poquito en estas formas. Siempre que yo pienso en la expresión de algo, yo primero tengo que pensar estas acciones, ¿no? Entonces, acá yo tengo ahí 4 ejemplos, 4 frases que me están utilizando estos verbos irregulares. Una con el verbo tener y con nosotros. Tener, yo voy a sustituir la vocal E por una D. Tendremos que estudiar bastante para el examen. En la segunda frase yo tengo el verbo poner, conjugado con la persona el mesero del restaurante. El mesero pondrá la mesa enseguida. El verbo salir, ¿no? En este caso, salir con la persona yo. Yo saldré 1 hora antes mañana. Y la última parte, el último ejemplo, ¿no? El verbo venir conjugado con ellos, en la tercera persona de plural. Algunos ejecutivos vendrán a visitarnos en la feria de negocios. El segundo grupo, ¿no? de verbos irregulares del futuro será formado por aquellos verbos que no van a sustituir la vocal del infinitivo, sino que van a perder esta vocal. En estos verbos, entonces, yo tengo que pensar que yo omito esta vocal. Por ejemplo, un verbo como caber, ¿no? Haber, poder, querer, saber. Yo voy a cortar esta vocal.
Entonces, por ejemplo, el verbo caber no será yo caberé, ¿no? Como sería una formación regular. Será yo cabré, tú cabrás, él cabrá. Verbo haber, yo habré, tú habrás, él habrá, habremos, habréis, habrán. Poder, no será poderé, será podré. Yo podré, tú podrás, él podrá, podremos, podréis, podrán. Y lo mismo pasará con el querer. Note que el querer en este caso va a formar una doble R, dos R's juntas. Esto me cambiará la pronunciación. Por ejemplo, querer, ¿no? Una R sola. Yo querré, como son dos R's, una doble R, será una R más fuerte. Saber, yo sabré, tú sabrás, ellos sabrán. O sea, a partir de este grupo, ¿no? Sabiendo que estos irregulares pierden la vocal del infinitivo, yo descubro ahí el radical y hago la conjugación con las mismas terminaciones de los verbos regulares. Bien, tenemos acá algunos ejemplos entonces de estos verbos de este segundo grupo, ¿no? Verbo caber, haber, poder, querer y saber. Entonces, miren este ejemplo. Esta propuesta no cabrá en los planes de la empresa. Verbo caber, conjugado con la persona él, esta propuesta, ella. No habrá nada que hacer después de todo. Los clientes, ellos, podrán buscar la mercancía el lunes. Si usted está pensando ir a México, querrá aprovechar al máximo su estancia. Nunca sabréis quiénes son vuestros amigos hasta que caigáis en desgracia. O sea, ¿no? Estos grupos ahí, estos verbos tomados ahí de este segundo grupo en que el verbo pierde la vocal del infinitivo. Yo tengo ahí un tercer grupo que no hay mucha regla, ¿no? Son verbos especiales, pero que tienen ahí una irregularidad bastante semejante con sus verbos correspondientes al portugués. El verbo decir y el verbo hacer, ¿no? Verbo decir, yo tengo como el radical dir. Verbo hacer, fazer, yo tengo como radical haz. Entonces, miren ahí la conjugación de decir. Yo diré, tú dirás, él dirá, nosotros diremos, vosotros diréis, ellos, ellas, ustedes dirán. El verbo hacer, ¿no? Fazer en portugués. Yo haré, tú harás, él hará, nosotros haremos, vosotros haréis, ellos, ellas, ustedes harán. A trabajar entonces, ¿no? Proponemos ahí, ¿no? En esta clase que ustedes nos cuenten ahí un poco sobre sus predicciones para el futuro, sobre sus planes para el futuro. Puede ser algo que piensa sobre dónde estará en algunos años, sobre la sociedad, la tecnología, cómo estará el planeta. No dejes ahí, ¿no? De compartir tus impresiones y demostrar lo que has aprendido en esta clase. Tenemos acá algunas herramientas que pueden ayudarte en esta tarea. La primera herramienta es el sitio de la Real Academia Española. En este sitio, si buscas ahí un verbo, ¿no? Además de la definición en español de este verbo, te dará también un botón de conjugar. Si haces clic en este botón, aparecen las conjugaciones del verbo que estás buscando. Lo mismo pasará con el sitio de Bab y de conjugación, que tiene ahí también esta misma función. Ahí está nuestra bibliografía. Espero que aprovechen este estudio y hasta la próxima.